Bueno, contento de estar nuevamente con todos ustedes después de este día frío, muy frío, hermano, el día. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, agradecido al Señor por estar una vez más con todos ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Bueno, vamos a esperar que los hermanos se vayan, abriendo su Facebook para entrar en mi Facebook. Y bueno, y mientras tanto vamos a hacer una oración, hermanos. Alabado sea el Señor. Señor, te damos las gracias por este momento que tenemos para poder dar tu palabra. Señor, ayúdame, Señor, y que todo lo que hablemos sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, estábamos meditando sobre los dones espirituales, ¿no? Y usted quiere ver la parte 1, tiene el programa anterior sobre los dones, ¿no? Tiene la predicación anterior donde usted puede ver, ¿no? Espero que Dios le dé sabiduría, entendimiento para que usted pueda entender la palabra del Señor. Y bueno, habíamos llegado hasta el versículo 9, donde dice, ¿no? A otros fe, dice. Y hablábamos de la fe y bueno, ya hemos hablado de eso en el día de ayer. Pero hoy vamos a tocar los dones de sanidad, ¿no? A otros, dice, ¿no? En el versículo 9, Primera de Corintios, capítulo 12, 9. Entonces, a otro, acá está en singular, a otro, fíjese, y acá en la versión 1960 también está en singular. A otro, dones de sanidad, por el mismo Espíritu. Bueno. Ahora fíjese, y a otro es en singular dones. Dones de sanidad. ¿Qué significará eso, no? Dones de sanidad. Y no dice de sanidad, sino dice de sanidades, ¿no? Tanto en la versión antigua, dones de sanidades. Y eso es por el mismo Espíritu, dice. Ahora, dice en el capítulo de Colosenses, capítulo 2, 9, creo que lo hemos visto ayer a esa parte, Colosenses 2, 9, gloria al nombre del Señor, dice así, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo hizo todos los milagros que hizo? Porque en Él habitaba, ¿no?, la plenitud de la deidad o de la divinidad. Disculpen, hermano. No, porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, por eso que todos los dones estaban en Cristo. Todos los dones estaban en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Cuando Él vino hace 2000 años atrás, en ese cuerpo estaban todos los dones del Espíritu, ¿no? Y por eso Él podía hacer los milagros que hizo, ¿no? Porque todos los dones estaban en Él. Después Él, en Mateo 10:8, Él le había dado a los discípulos potestad para sanar enfermos y para resucitar los muertos. ¿Vio?
para hacer obras milagrosas. Él les dio ese poder a ellos. Fíjese. También en Marcos 6:13 dice lo mismo, hermano. Ahora fíjese que en el fin del ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no?, Él le dio una, digamos, una comisión más amplia a ellos. Entonces Él ahí en Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 al 20, Él le dio una comisión más grande, más amplia. Y ahí hay 5 señales en ese capítulo y versículo que seguirían para confirmar la palabra de Dios. Entonces vamos a ver 5 señales en Marcos 16 y al 20. Marcos 16 al 20. Gloria al nombre del Señor. Marcos 16 al 20. Y dice así: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. 1. Hablarán nuevas lenguas. 2. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Entonces, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si comieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 5, ¿verdad? Eran 5 señales. Eso iban a continuar aquellos que creían en Él. Y lógicamente que eso fue establecido para establecer el reino del Señor. Ahora, cuando Jesús fue rechazado, cuando el reino no se pudo establecer, ¿vio? Y habiendo venido el Espíritu Santo, entonces los dones de sanidad y los dones de milagros se transfirieron, por así decirlo, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a la asamblea. No solamente esos 2 dones, sino otros dones también se introdujeron. Entonces, vemos que el Espíritu Santo trajo todo lo que la iglesia necesitaba, ¿no?, el equipo completo, para así decirlo, para poder funcionar. El Espíritu Santo. Antes los dones estaban en una sola persona, que era nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy los dones y los oficios están en el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, de acuerdo a lo que dice Santiago, en el capítulo 5, versículo 14 y 15, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiese cometido pecados, les serían perdonados. Entonces nosotros vemos ahí en Santiago, nos vemos que hay que llamar a los ancianos de la iglesia, porque a ellos se les dio el don de sanidad. ¿Vio? Ellos son los que tienen el don de sanidad. O se espera, ¿no?, que los ancianos tengan eso. Tienen el don de sanidad. Ahora, si nosotros miramos Marcos 6, Marcos 6:13, Marcos 6:13 dice así la palabra del Señor. Dice: echarán fuera demonios y ungirán con aceite, saliendo predicaban a los enfermos, a los hombres, saliendo predicaban que los hombres se repitiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Vio? Fíjese lo que se hacía en aquel tiempo, ¿no?
Y eso le dio a los discípulos el Señor. Entonces comparamos este versículo, ¿no?, con lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Entonces vemos que se espera que los ancianos tengan el don de sanidad, porque ¿de qué sirve llevar a un enfermo a los ancianos si los ancianos no tienen el don para sanarlos, no tienen el oficio para sanarlos, no tienen el poder para sanarlos? Entonces, ¿por qué Pablo le decía, llévenos los ancianos? Porque ahí estaba la sanidad para el enfermo. Ahora cuando dice, y la fe salvará, sanará al enfermo, no es la fe de los ancianos, sino que es la fe de la persona que está enferma. No es la fe de los hermanos, de los ancianos en este sentido. Entonces no debemos esperar demasiado nosotros de los ancianos, porque nuestra fe tiene que ser puesta en Dios, ¿no? Ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, 21, podríamos leer, Primera de Pedro, capítulo 1, 21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Vio? Y ahí nosotros, hablando de que nosotros no tenemos que poner mucho los ojos en los ancianos, sino en Dios. Siempre tenemos que poner la fe en Dios, porque Él es el hacedor de maravillas, el hacedor de milagros. Pero la Biblia dice, tráiganlo los ancianos de la iglesia, los tales oren por Él. Y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, puede haber con ellos solamente la medida de la fe, como dice en Romanos capítulo 12, 6, la medida de la fe. Y entonces, de acuerdo a la fe del enfermo, ¿no?, tiene que ver eso bien, de acuerdo a la fe del que está enfermo, ¿no? Esto fue la experiencia de Jesús. Jesús también dependía de la fe de las personas para ser sanada. Porque Jesús decía conforme a tu fe se ha hecho. No, quien en su propia tierra no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, según capítulo 13, versículo 58. No hizo muchos milagros. Entonces, Pablo, ¿no?, cuando vio al hombre que tenía fe para ser sanado, dijo a Angravos, levántate derecho sobre tus pies, ¿no? Eso dijo el apóstol, porque él vio que tenía fe. Ahí en el capítulo 14, versículo 9 y versículo 10 del libro de los Hechos, ¿no? Él lo vio y dijo, tiene fe. Y entonces lo animó, ¿no? Le infundió la decisión. Pero sin embargo, Pablo dejó a Trofino, ¿no?, en Mileto enfermo, según 2 de Timoteo 4:20, ¿no? Lo dejó enfermo allí. Bueno, no sabemos por qué. Seguramente que el Señor tenía Trofino tenía que aprender algunas lecciones, ¿no? No podía haber aprendido de otra manera. Trofino tenía que pasar por ahí. Por eso lo dejó ahí. Y eso es el Espíritu Santo, ¿vio? Porque el Espíritu Santo sabe cómo Dios obra. En todo caso, Dios obra por medio del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo, ¿no?, los dones del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra maravillas, sanidades, sana a los enfermos, nuestro cuerpo enfermo también, pero hay a veces que no. Hay a veces que no lo hace. Nos deja en medio de la enfermedad, y eso para que nosotros seamos, o para que nosotros aprendiéramos algunas lecciones que todavía no hemos aprendido y que de otra manera no lo aprenderíamos.
¿no? Además, está la prueba y el desarrollo de la fe, ¿no? Que viene con eso viene con una respuesta demorada, ¿no? Y eso es de gran valor para Dios. Es de gran valor para aquel que está pasando por ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, los dones de sanidades, o ellos serán vistos, ¿no? Potentemente en algunas asambleas si los santos, si los hermanos, no vio algunas ideas de esas que tienen completamente antibíblicas, ¿no? Que no son conformes a las escrituras, ¿no? Y si estuvieran realmente esperándolos, porque realmente hay que esperar en Dios, hay que esperar a que Dios obre la sanidad del cuerpo. Y mientras tanto, nosotros tenemos que ser humildes en ese proceso, en esa prueba de fe. Tenemos que ser humildes. Señor, no cuestionarle a Dios por qué no me sana, sino nosotros, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? ¿Qué tengo que aprender, Señor? Hámelo ver, Señor. Y entonces el Espíritu Santo nos hace ver, ¿no?, la enseñanza que Dios quiere darnos a través de lo que estamos sufriendo. Porque yo no puedo creer que Dios, pudiendo sanarnos de las enfermedades, no quiere hacerlo. Él quiere sanarnos. Pero Él muchas veces nos deja ahí en el dolor, en la enfermedad, porque hay cosas que hay que pulir. Hay cosas que hay que perfeccionar. De otra manera no serían perfeccionadas. ¿Se da cuenta, hermano? Es muy difícil pasar por esta etapa, ¿no?, de la enfermedad. Es muy difícil. Que el Señor nos ayude y nos guarde, ¿no? Que podamos nosotros siempre confiar en que Dios nos va a sacar en victoria. No, siempre tenemos que andar con mucha humildad en el corazón. Nunca tenemos que endurecernos o compadecernos frente a aquellos que sufren. No tenemos que endurecernos. No, que aquellos que son pecadores y están en agonía, están en el sufrimiento, nosotros tenemos que compadecernos de ellos siempre. Gloria al nombre del Señor. De esa manera Dios quiere que nosotros actuemos, pero muchas veces no lo entendemos, muchas veces no lo apercibimos. Entonces Dios nos hace pasar por algunas experiencias dolorosas para que nosotros lo entendamos. Es decir, que no es para morir, sino que para que vivamos y no perdamos la recompensa que Dios tiene preparada para nosotros. Por eso Dios muchas veces permite las circunstancias. Muchas veces permite las circunstancias. Ahora el cuarto es que nos habla, punto, en el capítulo 10 dice, y a otras operaciones de milagro, y a otras operaciones de milagro. Es decir, que el Espíritu Santo le da a otros operaciones de milagro, que se pueda producir el milagro que necesita la persona o que necesita la iglesia. Hay a veces que Dios usa a personas que son operadores de milagros, operan milagros. Ahora, la interpretación, ¿no?, en otras versiones dice operaciones de poderes, no de poderes. Y lógicamente la palabra poder es milagros. Operación de poder, operación de milagro. Y también operación de maravillas. También está traducido así. Entonces, operación de milagro, operación de poder o operación de maravillas, ¿no? Esto es lo que pueden hacer aquellos miembros del cuerpo que recibieron este don. Es un don que reciben ellos. Yo creo que ellos tienen palabra de ciencia, de sabiduría. Yo creo que tienen ellos, comprenden el don de sanidad.
¿no? El don de fe, el don de sanidad y también el don de milagros. El cuerpo de Cristo tiene que tener este conocimiento y tiene que creer que en el cuerpo de Cristo están todos los dones que se necesitan para el mismo cuerpo. ¿Para quién se necesitan los dones del Espíritu? Para nosotros, para los hermanos, para los hijos de Dios. Por eso dentro del cuerpo de Cristo hay bendición y no maldición. Dentro del cuerpo de Cristo hay digamos, bienestar. Dentro del cuerpo de Cristo, cuando nosotros estamos ligados al cuerpo de Cristo, no solamente en posición, sino en cuanto a nuestra vida práctica, entonces nosotros recibimos un resguardo de todas aquellas cosas que nos pueden pasar a nosotros estando en este mundo, pero nosotros no estamos en este mundo, sino que estamos en el cuerpo de Cristo. Ahora fíjese, en Marcos, en el capítulo 5 de la versión antigua, ¿no? Marcos 6:5. Marcos 6:5 dice así la palabra del Señor. Dice, y le decía, hijo del hombre. El Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Fíjese usted. ¿Vio? Marcos 6:5. Espero estar leyendo bien. Ah, no, estoy leyendo Lucas. Disculpen, hermano. 6:5 dice así. En el 4 dice, más Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no puede hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Vio? En 2 de Corintios 12:12, perdón, no es segunda, sí, 2 de Corintios. 2 de Corintios 12:12 dice así. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Veo los milagros. Esa es una señal de los apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Esa versión antigua. Ahora, en Hechos 2:22, dice así. 2:22 dice así. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros habéis mismos sabéis. Pero estamos pronunciando todos los versículos donde hay milagros, hay operaciones, hay poderes manifestándose. ¿Vio? Entonces fíjese, amado del Señor, qué importante es ver esto. También en el capítulo 8:13, si usted quiere leer. Entonces, las últimas referencias que hemos dado, ¿no? Están asociadas con distinguidas con señales y también con milagros, ¿no? En el capítulo 8, 6 al 13 y el Marcos 9, 38 y 39 muestran que el echar fuera demonios está denominado un milagro. Echar fuera a un demonio. Fíjese, es un milagro eso. Eso lo hace el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, fíjese, los que hacen el milagro tienen poder para echar fuera a los demonios de los cuerpos de las personas poseídas, ¿no? Vamos a leer ahí en Marcos 9:38. Marcos 9:38 y 39. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿No? Marcos 9, perdón, estuve leyendo el 8, el 9.
Dice, pero Jesús dijo, no, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Fíjese. Entonces, acá nosotros vemos que echar fuera demonios está denominado un milagro o una manifestación del poder de Dios. Entonces, Dios hacía señales extraordinarias por medio de la mano del apóstol Pablo, ¿no? En Hechos 19:11, si usted lo quiere leer. El apóstol sanaba a los enfermos y echaba demonios por medio de los paños o delantales que habían en su cuerpo, llevados puestos sobre ellos. Se llevaba en los paños y entonces se producía el milagro. Ahora, nada se dice sobre la unción de aceite aquí, ¿no? Entonces, lo más de las veces la palabra milagro debería ser señal, como está traducida en algunas versiones. Entonces, cada sanidad y cada milagro es una señal, pero no toda sanidad está llamada un milagro, ¿no? Aunque cada una es milagrosa en el sentido de ser sobrenatural, ¿no? Entonces, no toda sanidad es un milagro, pero sabemos que la sanidad está llamada un milagro, aunque cada una es milagrosa en el sentido sobrenatural. Entonces, la sanidad es el don de sanidad que tienen algunos hermanos y también están don de milagros, ¿no? O de manifestación de poder o manifestación de maravillas, ¿no? Echar demonios afuera, manifestar el poder del Espíritu Santo para echar demonios afuera es también la manifestación de milagros, de poder, como ya lo hemos visto en el libro de los Hechos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el propósito de la sanidad de señales y milagros es para confirmar la palabra del Señor. Ahí en Marcos 16:20 dice así. Fíjese, dice, y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían, milagros que le seguían, ¿vio? Confirmaban la palabra con milagros que le seguían a ellos. Gloria al nombre del Señor. Y esto es precioso poder verlo, ¿no? Y darle valor a esto, ¿no? Qué bueno que cada vez que nosotros hablemos la palabra pueda ser respaldada por señales, por prodigios y diversos milagros. Y esto sería maravilloso, hermanos amados. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vemos que los milagros, la manifestación de poder, todo eso era para confirmar la palabra del Señor, ¿no? Y para manifestar la gloria de Cristo, como dice ahí en Juan 2:11. Juan 2:11, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Juan 2:11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces vemos manifestación de la gloria de Cristo cuando él hacía prodigios, milagros y diversas maravillas. Ahora, entonces es algo que no corresponde, ¿no? No corresponde contra las Escrituras y entonces intentar mantener fuera de la iglesia, ¿no? Porque muchos dicen que eso no corresponde, los milagros, los prodigios, las sanidades, echar fuera del demonio, hablar en nuevas lenguas, no, todo eso no corresponde, a eso ya pasó el tiempo.
Pero nosotros vemos que esos milagros, todo eso, ese funcionamiento del cuerpo de Cristo, lo hace por medio de los miembros. Entonces, mientras que el cuerpo de Cristo exista, entonces todos los dones deben permanecer en el cuerpo. Todas las funciones deben permanecer en el cuerpo. Entonces, pero hay algunos que no están de acuerdo, hay algunos que dicen que muchos de los dones del Espíritu y las funciones del Espíritu, eso ya pasó. Pero no hay ni un versículo que lo respalde. Lo que podemos nosotros saber es que el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo mantienen los dones del Espíritu Santo y los oficios que el Espíritu Santo le da a ellos. ¿No? Si no, ¿cómo funcionaría el cuerpo de Cristo hoy? Entonces, no podemos mantener fuera de la iglesia los dones del cuerpo de Cristo y las funciones del cuerpo de Cristo. No lo podemos mantener fuera de la iglesia. Tiene que ser parte de la iglesia. Entonces, muchos dicen que la edad de los milagros ya pasó, que Dios no hace milagros hoy día. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo repartió, ¿no?, a algunos miembros del cuerpo de Cristo el don de hacer milagros. Ahora, los milagros o la manifestación del poder, ¿no?, parecen haber sido menos frecuentes en las asambleas locales. En las asambleas locales no había tanto milagros o manifestación de poder. Esos milagros, y eso yo lo pude ver, se veía más bien en las campañas evangelísticas, ¿no? O tal vez en los ministerios de los apóstoles. Cuando yo iba al campo misionero veía muchos milagros que en la iglesia no veía. Veía como Dios hacía llover sobre una tierra seca. Durante 40 días estaba seca 4 meses la tierra y nosotros oramos y llovía. ¿No? Cómo podían dar a luz los animales, ¿no?, que estaban premiados, podían ser, porque el trabajo era, muchos se morían cuando daban luz porque era muy forzoso el trabajo, entonces se morían. Nosotros íbamos orados y nacían sin ningún problema. La siembra se multiplicaba, ¿no? Los tomates eran más grandes que el año anterior. Muchas cosas hemos visto, ¿no? Sanidades en los cuerpos humanos, no en todos, sino en aquellos que creían. Entonces, dentro de la iglesia no se necesita tanto milagro, ¿no?, porque ahí está el Espíritu Santo de Dios, ahí somos todos, porque los milagros es para confirmar la palabra, ¿vio? A nosotros creemos la palabra por la fe. Pero en las campañas o en los viajes apostólicos o misioneros, ahí Dios hace muchos milagros. Usted tendría que salir al campo misionero para saber de lo que estoy hablando, hermano. Muchos de los que han salido al campo misionero entienden lo que yo les hablo, porque ellos lo han experimentado al igual que yo. Entonces, pero en la iglesia, ¿qué se necesita, por ejemplo? En la iglesia se necesita el don de sanidad, ¿vio? Ese don se necesita más que el don de milagro, ¿no? O la operación de poder, ¿vio? Eso se necesita más dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se necesita la sanidad. Y esta sanidad es más manifestada bajo los ministerios de los pastores, ¿no?, de los pastores y de los diáconos. Los diáconos también pueden orar por los enfermos y los enfermos pueden ser sanados. Fíjese, pero claro, ellos tienen que mantener una comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo para que esto sea una realidad. Entonces, ¿por qué no vemos
milagros, prodigios, maravillas. Porque eso ocurre más en las campañas y en el campo misionero. Pero dentro de la iglesia ocurre más el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría y sanidades. Porque hay muchos enfermos en las iglesias. Eso a causa de que no juzgan al hombre viejo muerto y a la carne crucificada. Entonces, lógicamente que todo eso recibe enfermedades. Entonces, fuera de la iglesia se manifiestan dones que no se manifiestan dentro de la iglesia. Usted no ve manifestación de poder dentro de las iglesias, no ve personas poseídas, endemoniadas, por lo menos en las iglesias donde se predica la gracia, es muy difícil que eso se vea. Porque ahí la palabra es la que reina, la gracia es la que reina, en la gracia, reina la gracia. Entonces los demonios, así como cuando Jesús aparecía, ¿no? Ellos huían, no querían ellos no soportaban la presencia del Señor Jesucristo. Así tampoco cuando nosotros predicamos la palabra de su gracia, los demonios huyen. Nosotros no los vemos, pero es así. Huyen. Alabado sea el Señor. Pero yo le puedo contar muchas historias, muchas experiencias que he tenido en ese sentido. Pero ¿para qué se los voy a contar? Ustedes lo tienen que vivir. Porque si no parecería un cuento chino, ¿no? Y tal vez produciría más incredulidad que fe. Ustedes tienen que salir al campo misionero y ustedes tienen que ver, ¿no? Lo que obra el Espíritu Santo por medio de ustedes en el campo misionero. Pero yo le digo ante la presencia de Dios que yo he visto cosas muy lindas en el campo misionero, pero cosas que no se ven en la iglesia. Son otro tipo de dones y otro de manifestaciones en el campo misionero, en el campo evangelístico. Pero en la iglesia se necesita el don de sanidad, se necesita el don de palabra de ciencia y de sabiduría. Ahora, está el quinto punto. El quinto punto es la profecía, ¿verdad? Gloria al nombre de Dios. Y eso está en el capítulo 10. A otras operaciones de milagro y a otra profecía. A otra profecía. Y profecía significa hablando por otro. Uno que habla por otro. El profeta habla por Dios. Pero el profeta del Antiguo Testamento decía, así dice Jehová el Señor. Pero el profeta del Nuevo Testamento dice, así dice el Espíritu Santo. ¿No? Porque en el Antiguo Testamento era Jehová. Para que fuera creíble la palabra. Amén de que el profeta que profetizaba por Jehová y la profecía no se cumplía, él recibía las consecuencias terribles que recibía. Así también nosotros cuando profetizamos la palabra, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, nosotros decimos así dice el Espíritu Santo y se tiene que cumplir. Por lo tanto, no podemos nosotros mentir. Así dice el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no dijo nada. Eso trae consecuencias terribles para la vida de los hermanos que profetizan. Hay que estar muy seguro. Bueno, entonces la palabra profeta significa uno que habla por otro. ¿Por quién habla el profeta? Por Dios. Trae el mensaje de Dios que le da el Espíritu Santo. Así en el capítulo 14, versículo 3, ahí podemos ver que la profecía habla a los hombres para edificación. ¿Vio? La profecía habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. ¿No? Qué linda definición, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la profecía? ¿No? Para edificación, para exhortación y para consolación. No dice para condenación. No hay condenación. Pero hay edificación, pero hay exhortación. ¿Se da cuenta, hermano? Y hay consolación, eso sí. Gloria al nombre del Señor. Entonces,
Los profetas pasados de la profecía del Antiguo Testamento, ellos profetizaban en el nombre de Jehová. Los profetas del Nuevo Testamento profetizan, así dice el Espíritu Santo. Y también el que tiene el don de profecía puede profetizar eventos que van a ser en el futuro, cosas que van a pasar en el futuro. Fíjese que esto es algo que solamente aquel que tiene el don de profecía puede hacerlo. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento, ellos combinaron los dos. Ellos decían lo que Dios había dicho, pero también decían lo que Dios haría, ¿no? Lo que Dios había dicho y lo que Dios haría. También eso en cuanto a la profecía del Antiguo Testamento. Y esto, algunos hermanos tienen este don permanentemente en ellos. Pero uno que no tiene el don puede hablar en profecía en una ocasión especial. Porque también vemos en 1 Samuel, capítulo 19, 24, dice que también Saúl entre los profetas, se lo vio entre los profetas profetizando a Saúl, pero Saúl no era un profeta. Quiere decir que el hecho de profetizar no significa que sea un profeta, ¿no? Pero el profeta profetiza siempre, profetiza. Uno puede profetizar en un cierto contexto, en un momento, ¿no? Entonces profetiza, pero eso no lo hace un profeta. Tiene que tener el don de profecía. Cuando uno tiene el don de profecía es diferente que cuando uno profetiza. Ahora fíjense que los apóstoles y los evangelistas, ellos tuvieron necesidad de este don, del don de profecía. Ahora la profecía siempre, se tiene que entender bien esto, ¿no? Está basada sobre y en acuerdo total con la palabra escrita. Fíjese que esto es importante. La profecía siempre está basada en acuerdo con la palabra escrita de Dios. Ahora, cualquier revelación añadida a la Biblia es falsa. No es de creer. Porque van a venir falsos profetas y van a profetizar cosas que no está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, todas aquellas profecías que no tienen base bíblica, no tienen su respaldo bíblico, entonces no hay que creer. No da seguridad. No da firmeza a esa profecía. Es falsa. También podríamos decir es diabólica, ¿no? Y lleva al anatema, lleva a la maldición, ¿no? A eso ahí en Apocalipsis, capítulo 22, verso 18, hermano. Si alguien agregare o quitare. 22, 18 dice: yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, y si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, hay que tener cuidado con esto. No, usted no puede decir el Espíritu Santo dice así. No puede profetizar tomando el Espíritu Santo algo que no tiene base en la Biblia, en la palabra de Dios. No, usted tiene que decir, el profeta dice, mejor dicho, no usted, sino el que es profeta dice así, dice el Espíritu Santo y habla la palabra de Dios. Entonces, tiene el respaldo divino, tiene el respaldo de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos amados?
Gloria al nombre del Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado con todo esto, hermano. Tiene mucha delicadeza. Este don de profetizar está conferido también a las hermanas, ¿no? Como las hijas de Felipe, que era una doncella. Ella profetizaba, según Hechos capítulo 21, versículo 9, ellas profetizaban. Y el apóstol Pablo escribe a toda mujer que ora o profetiza. ¿Vio? Eso en 1 Corintios 11, 5. Entonces el Señor daba palabras, había grandes multitudes de las que llevaban buenas nuevas, según el Salmo 68, 11, predicar y enseñar es profetizar. Entonces fíjese usted, hermano, la mujer puede profetizar la palabra del Señor. Puede también ser profeta. Ahora, muchas veces dicen que la mujer es profeta. Mirá, la hermana es profeta. ¿Por qué no está en el ministerio? ¿Por qué no está en el ministerio si es profeta? No, si tiene el don de profecía, ¿por qué no está en el ministerio? Dios le dio a la mujer para profetizar la palabra del Señor, pero eso no quiere decir que sea una profeta. Dice que Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. No dice que eran profetas, dice que profetizaban. ¿Por qué no puede haber mujeres en el ministerio? Porque las mujeres no son profetas, ellas pueden profetizar, pues no son profetas. Quiere decir que ellas pueden enseñar, pueden instruir. Entonces fíjese esto, qué maravilloso. Dijimos en el Salmo 68, 11. Si usted me quiere acompañar, amado. Salmo 68, 11. Quiero leer ahí porque quiero saber qué dice realmente, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 68, 11. El Señor daba palabra. Había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. ¿Vio? Había una gran multitud no de los que llevaban, sino de las que llevaban buenas nuevas. Gran multitud. Entonces las hermanas pueden profetizar, pueden predicar la palabra del Señor. Fíjese qué maravilloso es. Eso lo dice la Biblia. Entonces, la mujer puede predicar y puede enseñar. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el 6º punto, discernimiento de espíritu. Alabado sea el Señor. Me parece que lo vamos a tener que dejar para mañana, hermanos amados. ¿No? Discernimiento de espíritu. Esto significa, como dice, ¿no? Para mucha gente, discernimiento es simplemente crítica o juicio equivocado que proviene de la ignorancia o de la envidia o del egoísmo. Eso es lo que significa discernimiento. Este don de discernimiento es un don divino, es un instinto divino, una instrucción divina por el Espíritu. No, eso lo vamos a ver mañana en Isaías 11:13. Doy gracias al Señor, hermano, porque pudimos estar una hora reunidos para ver la palabra del Señor. Es muy bueno eso, hermano. Entonces, fíjese, hemos tocado algunos dones, ¿no? El don de sanidad, el don de milagros, ¿no? Y el don de profecía, ¿no? Y ahora íbamos al don de discernimiento de espíritu. Entonces fíjese cómo vamos despacio acá en este capítulo 12. No hay apuro, vamos despacio, porque tenemos que tener claro, ¿no?, los dones.
los dones y los oficios, ¿no?, que Dios nos da a nosotros por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que reparte los dones como Dios quiere. El Hijo establece los ministerios por medio de los dones que da el Espíritu Santo, y Dios, por medio de los instrumentos más los dones del Espíritu Santo o oficios, hace prodigios y milagros y diversas maravillas. Entonces quedamos en el versículo 10, ¿no? Don discernimiento de espíritu. Espero que usted pueda escuchar esta palabra, hermano amado. La palabra siempre es cansadora, ¿no? Mientras vio que a veces cae muy pesada, pero gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, porque cuando la digerimos, entonces tiene los nutrientes necesarios para la vida del nuevo hombre. Les mando un abrazo cariñoso, fraternal, hermanos amados. Cuídense, no salgan si no tienen que salir. Cuídense por ahora, estamos en invierno. Bueno, ya va el Señor a hacer la obra. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, estemos confiados. Estemos confiados y más que confiados. Tengamos fe en que el Señor va a hacer que este virus sea deshecho. ¿Usted lo cree? Yo también lo creo. Padre amado, te doy gracias por esta tu palabra que tú me has dado para poder compartir con los hermanos. Gracias por hacernos entender, por hacerme entender, Señor, las funciones de los dones del Espíritu para con la iglesia. Bendice a los hermanos, bendice a las hermanas. Señor, que el don de sanidad pueda estar operando dentro de la iglesia. Señor, donde hay necesidad, donde hay muchos enfermos, Señor, puedas tú, por medio de aquel instrumento que tú has levantado para poder orar por los enfermos, sanar a los enfermos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermano, y nos estamos viendo, Dios mediante, en el día de mañana a las 19 horas. Un abrazo fraternal para todos, hermanos.